Esta mañana nos vamos a preparar para poder entrar al consejo de la palabra del Señor. Les invito a que tengan la bondad de ponerse de pie en esta hermosa mañana, amados hermanos, y así a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo número 13. Gloria al Señor Jesús. En esta mañana, aleluya, queremos hablar sobre el tema del lavado de pies. Gloria al Señor Jesús. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Santa Cena y en esta mañana queremos, hablar sobre el lavamiento de los pies. Gloria al Señor Jesús. Y para esto quisiera que leyéramos, hermanos, aleluya, San Juan capítulo número 13. Vamos a leerlo del verso número 1 hasta el verso número 17. Gloria al Señor Jesús. Cuando usted lo tenga, me lo indica con un amén. Así para que juntos podamos, hermanos, aleluya, leer la hermosa palabra de nuestro Dios. Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera. En el nombre de Jesús, dice el verso número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, y pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. Vamos a orar. Maravilloso Dios, en esta preciosa y hermosa mañana, te damos gracias, oh Dios maravilloso, por tu grande misericordia y por tu grande amor. Señor Jesús, te damos gracias, aleluya, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana te rogamos, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor Jesús, y que nos des el entendimiento, Padre Santo Celestial, para poder comprender, Padre Santo, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Tome su asiento en esta preciosa y hermosa mañana. Gloria al Señor. Quiero recordar, amados hermanos, aleluya, el tema, gloria al Señor, lavado de pies. La historia de Jesús lavando los pies a sus discípulos nos enseña que este es el ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos tratarnos, de cómo debemos conllevarnos unos a otros e incluso con las personas con las que no coincidimos. Gloria al Señor Jesús. Jesús, hermanos, nos dio el ejemplo perfecto, y en lo que el Señor nos enseña, nos está ilustrando de cómo la iglesia debe de conllevarse, de cómo la iglesia debe de tratarse, aleluya, e inclusive, hermanos, con aquellos con los que no coincidimos, porque somos seres humanos, aleluya, y hay una frase que dice que cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene una manera de pensar diferente a la nuestra. Todos no pensamos igual, todos no interpretamos igual, todos no tenemos el mismo carácter, somos de diferentes caracteres todos, aleluya. Cada uno es diferente, usted es único en la tierra, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos respetarnos y debemos amarnos tal y como somos.
Aleluya. Aunque no me guste su carácter, la palabra de Dios me manda, aleluya, que yo le ame y lo respete. Porque así como a usted, de pronto, aleluya, no me gusta su carácter, tal vez el suyo tampoco a mí me gusta, aleluya. Pero debemos amarnos los unos a los otros, gloria al Señor, porque ese es el amor de Dios. Y el Señor nos dio el ejemplo perfecto, hermanos, de cómo debemos de tratarnos los unos con los otros. Vuelvo a repetir, aún con las personas con las que no coincidimos. Jesús nos enseñó, aleluya, y el Señor Jesús lavó los pies a Pedro. Sabemos perfectamente que Pedro, hermanos, era un amigo de Jesús. Aunque él sabía perfectamente que Pedro también, con toda su amistad y con toda la amabilidad que tenía para con Jesús, Pedro, hermanos, días más tarde, horas más tardes, él se encargaría de negarlo, aleluya. ¿Por qué? Porque Pedro se encargó de negar al Señor, pero con todo y eso, hermanos, el Señor conoce perfectamente todo, amén. Él conoce el presente, Él conoce tu pasado y también conoce tu futuro. Sabe perfectamente cómo reaccionas, cómo vas a reaccionar, cómo será tu día el día de mañana, gloria al Señor Jesús. Pero el Señor sabía perfectamente que Pedro, hermanos, un amigo ideal, un amigo fiel, un amigo, hermanos, aleluya, el cual él tenía el compañerismo, aleluya, se levantó Jesús, hermanos, y con mucho amor pidió a Pedro que se acercara porque le quería lavar los pies. Al igual también, hermanos, aleluya, es algo más asombroso que Jesús mismo también se encargó de lavarle los pies a Judas, quien lo iba a traicionar, aleluya, por 30 piezas de plata. Sabemos perfectamente, hermanos, que Jesús, cuando Él está hablando, diciendo que todos están limpios, aunque no todos, porque hay alguien que no está limpio, refiriéndose a Judas perfectamente, porque sabía que Judas lo iba a traicionar, pero con todo y eso, Jesús se levantó, hermanos, puso, aleluya, a Judas delante de Él y empezó a lavarle los pies con tanto y con el mismo amor que tenía para con Pedro, también lo estaba haciendo para con Judas, aleluya. No crea que Jesús hizo diferencia entre Pedro y Judas, no, hermanos, Él le lavó los pies a ambos, aleluya. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús lavó los pies a sus amigos y a sus enemigos? ¿Qué le estaba enseñando a la iglesia entonces, aleluya? ¿Y qué nos está enseñando a nosotros? En la antigüedad, dice que muchos viajeros que viajaban a pie o en sandalias e incluso descalzos, los caminos eran polvorientos y senderos rocosos que dejaban sus pies cubiertos de polvo o de barro. Al llegar a su destino, un anfitrión o a menudo traía un recipiente con agua para lavar los pies a los viajeros cansados. Esto, hermanos, era un gesto de bienvenida y bondad. Y por supuesto, una manera práctica de mantener, bueno, siempre esa armonía y ese amor para con todos. Y las casas de los ricos o los más poderosos, lo más probable es que esto lo hacía algún sirviente o algún esclavo del anfitrión. Pero Jesús llevó esto, hermanos, aleluya, un paso más lejos. Durante su última cena con sus seguidores más cercanos, Jesús tomó un tazón, lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de los 12 discípulos con un trapo. Aleluya, por esta, aleluya, ocasión podemos mirar, hermanos, que el Señor se levanta, está cenando con ellos. Y hermanos, en medio de la cena se levanta porque se acuerda que hay que lavarse los pies, hermanos, y se ciñe, gloria al Señor, y empieza a encaminarse para poder lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Algunos dicen que la práctica del lavado de pies, hermanos, no es necesario. Aleluya. Y hoy en día hay muchas iglesias y en su gran mayoría hay muchas iglesias que no creen en el lavamiento de pies, aleluya. Y muchas iglesias no las practican más, hermanos, y esto contradice las enseñanzas del Señor Jesús, porque si nosotros vemos perfectamente lo que Jesús nos enseña, en el capítulo que leíamos, capítulo 13, verso 14 y 15, la palabra del Señor nos dice perfectamente, aleluya, verso número 14 y 15, aleluya, es la palabra, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como os he hecho vosotros también hagáis. Gloria al Señor. El Señor claramente dice que como el Señor hizo, también nosotros debemos de hacer. Hermanos, ejemplo nos dejó el Señor y Él se puso como ejemplo para que la iglesia del Señor tenga la misma práctica de poder, hermanos, tener esta armonía entre hermanos, de poder lavarnos los pies los unos con los otros.
Es el mandamiento que el Señor nos ha dejado, aleluya, que debemos nosotros practicar el lavamiento de pies. Hay quienes argumentan diciendo no es tan importante porque solamente en alguno de los evangelios se menciona. Aleluya, únicamente el evangelio de Juan menciona el lavamiento de pies y muchos argumentan que por esa razón no era tan importante. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es palabra inspirada por Dios, aleluya. Y si están dentro de los mandamientos del Señor, nosotros como iglesia debemos de practicarla, debemos, amados hermanos, de poder tomar un tiempo para poder lavarnos los pies los unos a los otros. Amén. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y yo sé que aquí entramos ya en Estados Unidos, las cosas cambian completamente porque de pronto decimos no quiero lavarme los pies porque bueno, mis pies no están tan agradables, aleluya. Pero yo le pregunto, hermanos, aquellos discípulos caminaban, aleluya, muchos caminaban descalzos. Y yo creo que alguno de nosotros sabe perfectamente lo que causa caminar descalzos, hermanos, en un alto calor, aleluya, los grados, aleluya, altamente. Hermanos, eso, aleluya, hace que los pies empiecen a tener cuarteaduras, aleluya, pero con todo y eso el Señor se sentó frente a ellos para lavarle los pies a ellos, aleluya. Muchos andaban en sandalias únicamente, caminando por caminos polvorientos, hermanos, por caminos rocosos, aleluya. Con todo y eso el Señor, hermanos, se acerca para lavarle los pies a ellos, aleluya, y eso debemos nosotros también practicar, el lavamiento de pies. Y hay quienes dicen, aleluya, que el lavamiento de pies no se menciona más, aleluya, en las epístolas, aleluya, que la iglesia de pronto no lo tenía por práctica. Pero yo le quiero decir que la iglesia primitiva la tenía por práctica, aleluya, aún, hermanos, en cosas tan para algunos insignificantes. La palabra de Dios, hermanos, no se equivoca, aleluya, y aún e inclusive con las viudas. Había una manera de tratar a las viudas en aquellos entonces, aleluya, y el deber de la iglesia era el velar. Si alguna viuda no tenía hijos de por medio, hermanos, quien viera por ellas, la iglesia debería de velar por las viudas. Pero si habían hijos de por medio, los hijos son quienes deben de velar por las viudas, aleluya. Si hay hijos de por medio, cada hijo debe de velar por su madre, gloria al Señor Jesús. Pero si alguna viuda no tenía hijos de por medio, la palabra de Dios dice que la iglesia debería de velar por ellos, aleluya. Y hermanos, habían condiciones para que una viuda calificara para poder recibir de alguna manera, aleluya, el sostenimiento de la obra de la iglesia. Y eso lo miramos allá, aleluya, en 1 Timoteo capítulo 5, verso número 9 y 10. Si usted va conmigo a 1 Timoteo capítulo número 5, aleluya, verso número 9 y 10, podemos nosotros mirar lo que la palabra del Señor nos enseña en esta preciosa mañana. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice el verso número 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Dice el verso 10, que tenga testimonio de buenas obras. Escuche bien, que tenga testimonio de buenas obras, que ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entre ellos se encontraba, hermanos, aleluya, el lavamiento de pies de los santos. Aleluya, la palabra del Señor en la historia nos cuenta que en aquellos entonces, aleluya, aquel que caminaba, hermanos, y llegaba a algún hogar, el anfitrión debería de lavar los pies, aleluya, de aquel quien lo visitaba. Pero en esta ocasión sabemos perfectamente que la palabra de Dios se refiere a los santos del Señor en la práctica. Eso quiere decir que la iglesia primitiva también tenía la práctica del lavamiento de pies. Hay muchas cosas que no están escritas, aleluya, porque dice la palabra que si todas se escribirían, no habrían lugar en este mundo para que cupieran todos los libros, hermanos. Hay muchas cosas que no están dentro de la palabra del Señor, pero Dios
en lo más importante lo resalta para que nosotros podamos practicar y saber, hermanos, que el lavamiento de pies era una práctica de la iglesia primitiva. Y usted ahí en el libro, hermano de Timoteo, se da cuenta perfectamente de todos los requisitos, de todo lo que el Señor nos habla, aleluya, acerca de las viudas, aleluya. Habían, hermanos, aleluya, reglas para con las viudas. Habían, aleluya, de alguna manera que el Señor había estado insistiendo para que no se les abandonara. Si no habían hijos de por medio, aleluya, debería la iglesia velar siempre por ellas. Gloria al Señor Jesús. Y podemos nosotros, hermanos, aleluya, investigar a través de la palabra. Y el Señor nos da respuesta a cada una de estas preguntas. Gloria al Señor. Ahora, la iglesia tiene varias razones por la cual debemos nosotros practicar el lavamiento de pies, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor la encontramos. En primer lugar, nosotros debemos de practicar el lavamiento de pies, aleluya, para poder tener parte con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Eso fue lo que el Señor claramente le dice a Pedro, porque Pedro, hermanos, fue el primero quien rehusó. Seguramente ya habían pasado algunos otros discípulos y el Señor les había lavado los pies sin ningún problema. Pero cuando toca el turno de Pedro, la palabra de Dios dice, aleluya, lo primero que le hace una pregunta: Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Aleluya. Y el Señor le dice, claro que yo te voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, Señor, nunca jamás acontezca eso, que tú me laves los pies a mí, aleluya, porque sabía perfectamente, hermanos, Pedro sabía que quien estaba frente a él era, hermanos, el Dios manifestado en carne. Y él dijo, no, Señor, no me lavará los pies. Jesucristo le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso fue lo que el Señor le dice ahí en San Juan 13:8, aleluya. Si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces nosotros, hermanos, practicamos el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque queremos tener parte con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Nosotros debemos, amados hermanos, practicar, aleluya, el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque de esa manera cumplimos un mandamiento que el Señor dejó escrito para que la iglesia la practicara. Gloria al Señor Jesús. Nosotros debemos, hermanos, optar por, aleluya, tener parte con nuestro Dios antes de alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, aleluya, claramente le dice a Pedro, Pedro, si tú no te dejas que yo te lave, pues sinceramente no tendrás parte conmigo. Y yo creo, hermanos, que nosotros queremos estar siempre apegados con el Señor. Sabemos perfectamente que la oración es un medio. Hay muchas formas de acercarnos a Dios. A través de la oración, de la lectura de la palabra, a través del ayuno, aleluya. Tiempos de consagración, gloria a Dios por ello. Pero la práctica del lavamiento de pies también es una forma de poder acercarnos y compartir con Dios y tener un encuentro con nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, no practicamos el lavamiento de pies, aleluya, realmente no estamos cumpliendo con la enseñanza que el Señor Jesús nos dejó, y nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva, gloria al Señor, y por lo cual debemos de tener la práctica del lavamiento de pies. Amén, hermanos. Si los otros discípulos se hubieran negado, aleluya, el Señor les habría dicho la misma respuesta que le dijo, aleluya, a Pedro. Gloria a Dios. En segundo lugar, necesitamos tener el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque, hermanos, a través del lavamiento de pies tenemos la ayuda, aleluya, de nuestra limpieza espiritual. El lavamiento de pies nos ayuda en nuestra limpieza espiritual. Dice el capítulo número 13, verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Gloria al Señor Jesús. Qué maravilloso es saber y entender que el Señor Jesús sabía perfectamente que sus discípulos estaban completamente limpios delante del Señor. Si usted recuerda, hermanos, aleluya, la palabra de Dios dice claramente que el perdón de pecados viene a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, ¿por qué? Porque eso es lo que dice Hechos 2:38, aleluya, arrepentíos. El Señor nos manda que nos arrepintamos, aleluya, y seamos bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Somos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Hay quienes han preguntado, aleluya, diciendo, ¿cuándo fue que los discípulos se bautizaron? Los discípulos no se bautizaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron limpios por la palabra de nuestro Dios. Hermanos, Dios los limpió a ellos únicamente con su palabra. El Señor tiene el poder para poder limpiar completamente la vida, aleluya. Hermanos, aleluya, de sus discípulos, gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice claramente, aleluya, que el Señor tiene todo el poder para hacerlo. Pero como el Señor Jesús ya no está más hablando físicamente con nosotros, tenemos su palabra. Ahora sí, todo creyente que sea candidato al reino celestial necesita pasar por las aguas bautismales, aleluya. El Señor estando en la tierra, aleluya. La palabra del Señor, cuando usted se recuerda que estando en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que a uno le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue Jesús el quien le dijo a él, aleluya, dándole la salvación a esa persona quien se encontraba juntamente con él en la cruz del Calvario, aleluya. Nosotros no podemos decir lo mismo, amén. Y si lo decimos, hermanos, aleluya, estaremos engañando a alguien que le estamos otorgando la salvación, porque nosotros tenemos la autoridad de otorgar salvación. La salvación la encontramos a través de la palabra del Señor. Sabemos perfectamente cómo podemos ser salvos, gloria al Señor Jesús, pero sabemos perfectamente que el Señor Jesús limpió, aleluya, a sus discípulos. Y hermanos, cuando Pedro dice, aleluya, te tengo que lavar, aleluya, los pies, porque si no, no tendrás parte conmigo. Pedro dijo, Señor, no únicamente mis pies, lávame completamente todo, aleluya, si es necesario, Señor, me puedo bañar completamente. Dijo, no, únicamente tus pies, porque tú ya estás limpio, gloria al Señor. Y lo que el Señor ha limpiado, bueno, nosotros sabemos perfectamente, hermanos, que el Señor nos ha limpiado a todos, por lo cual la práctica del lavado de pies nos lleva a una actitud de arrepentimiento y de humildad, limpiándonos de todo aquello que se llama orgullo, aleluya, de ciertas cosas que nos ensucian al aferrarse a nosotros en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro caminar espiritual, ya que al igual que el polvo se pegaba en los pies de los viajeros orientales, muchas cosas también se pueden pegar, aleluya, a las vidas de los creyentes. Aleluya. Hay muchas cosas que este mundo nos bombardea constantemente y se apegan a la vida del creyente, por lo cual necesitamos nosotros lavarnos los pies, aleluya. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos, que se han apegado, aleluya, a nuestras vidas y necesitamos despojarnos completamente de todo aquello que acecha contra nuestra vida. Tomar la actitud de ser humildes delante del Señor Jesucristo, venir ante Él y con todo amor y con toda honestidad, hermanos, humillarnos completamente delante del Señor. Amén. La práctica del lavamiento de pies, hermanos, aleluya, es aleluya, quebrantar nuestro corazón, el poder humillarnos delante del Señor, aleluya, porque podemos decir, Señor, si tú estás aquí, yo te lavo los pies, pero a mi hermano no. Aleluya. ¿Cómo podemos amar al que no vemos y odiar al que estamos mirando? No podemos hacerlo, aleluya. Si decimos que amamos a Dios, necesitamos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, aleluya. Hermanos, si nosotros logramos amar al que vemos, entonces podemos decir, Señor, yo también te amo a ti, aleluya. No podemos amar a Dios, hermanos, y no poder vernos los unos con los otros, aleluya. Y necesitamos tomar, hermanos, la misma actitud del Señor Jesucristo. Lo dije al principio, mis amados hermanos, tal vez no todos coincidamos en nuestros pensamientos, tal vez los pensamientos sean diferentes, pero no con eso quiere decir que ya está fuera, aleluya, de mi radar. No, el Señor Jesús sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar, pero con todo y eso, el Señor no le menciona nada. El Señor se acerca a él, le dice, a ver, Judas, acércate, siéntate, te voy a lavar los pies. Y el Señor le lavó los pies con toda humildad y con todo amor. Ya me imagino al Señor Jesús tomando aquellos pies, hermanos, de Judas y a lavarlos con todo amor y con todo el cariño, aleluya. La pregunta es, ¿cómo se sentiría Judas al saber que él, quien iba a traicionar, le estaba lavando los pies? Aleluya. Hermanos, debemos nosotros arrepentirnos completamente delante del Señor y volvernos a Dios, aleluya.
¿Por qué? Porque este tiempo, hermanos, es una etapa de reflexión. Sabemos perfectamente que hoy en día el mundo está completamente abolcado, amados hermanos, lo digo con todo el respeto, hermanos, aleluya. Yo sé que la tradición, aleluya, menciona acerca del nacimiento de Jesús, lo que se celebra en la Navidad, aleluya. Pero quiero decirle, hermanos, aleluya, que hay muchos regalos de por medio. Pero ante todos esos regalos no hay ningún regalo que diga para Jesús. Amén. Hay intercambio de regalos para Juan, para Pedro, para Bartolo, aleluya, yo no sé para quién más, aleluya. Pero al anfitrión, al quien se debe de celebrar, no hay ninguna celebración para él. Amén. No se celebra nada, aleluya. Hay para todos, pero menos para Jesús. Ni siquiera hay un lugar dentro del hogar, está allá afuera, aleluya. Allá en la intemperie, aleluya. Hermanos, ¿por qué? Porque es una celebración la cual, bueno, el mundo la practica. Pero yo le aseguro, hermanos, que si eso también fuera mandamiento, no lo practicaríamos. Así como el lavamiento de pies, así como la Santa Cena, aleluya, la cual la palabra de Dios nos dice y nos inculca que debemos de practicar, que debemos de hacer. Y seguramente, aleluya, muchos hermanos decimos, es que no estoy de alguna manera bien. Hermanos, tenemos 365 días para poder de alguna manera vivir en paz con todos y en santidad, aleluya, sabiendo perfectamente que cada fin de año tomamos la Santa Cena. Y como lo dije la semana pasada, esto debería a nosotros contristarnos completamente y esperar, hermanos, apasionadamente el día en el cual yo me siente a la mesa con el Señor y comparta con Él, aleluya, en la Santa Cena, y esperar este tiempo de lavamiento de pies. Gracias a Dios, porque hay hermanos que aún sienten en su corazón y preguntan, pastor, ¿va a haber lavado de pies este año? Sí, va a haber lavado de pies. Gloria a Dios, porque aleluya, lo deseo con mi corazón que haya lavamiento de pies, porque hay muchas iglesias donde ya no se practica el lavamiento de pies, aleluya. Y nosotros, hermanos, debemos tener siempre esto en nuestra memoria, saber perfectamente que debemos amarnos, gloria al Señor Jesús, y debemos de practicar lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. En tercer lugar, debemos de practicar el lavamiento de pies, aleluya. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que el Señor Jesús nos dejó, aleluya. Dice, aleluya, en su palabra, aleluya, en el capítulo número 13, verso 14, aleluya, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, aleluya. El verso 15, gloria a Dios, podemos mirar lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, que debemos nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ha dejado mandamiento, y como mandamiento debemos de practicar el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor claramente nos dijo en el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Gloria al Señor. Para que así como yo lo he hecho, también vosotros, aleluya, lo podáis hacer los unos con los otros. Amén. Y aquí no entra, hermanos, aleluya, el escoger. Amén. No escoja a quién le va a lavar los pies. Amén. Lo que, hermanos, aleluya, póngase a orar. Aleluya, y si de pronto es una persona con la cual usted no coincide en sus pensamientos o en su manera de pensar, usted debe de hacerlo con todo el amor de Dios, hermanos, sabiendo perfectamente que está cumpliendo, aleluya, una enseñanza del maestro de maestros, como él dijo, si me llama Señor y Maestro, que lo soy, dijo él, aleluya, bien decís que soy el maestro, aleluya, para vosotros, bueno, también nosotros debéis lavar los pies los unos con los otros, porque ejemplos he dado, aleluya. ¿Para qué? Para que así como yo lo he hecho, también vosotros lo hagáis. Gloria al Señor Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es saber y entender que lo que hacemos no lo hacemos por locura, no lo hacemos, aleluya, por ignorancia, lo hacemos porque está en la palabra de nuestro Dios, y si está en la Biblia, debemos nosotros practicarla, debemos de hacerlo conforme a la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús dijo, vosotros también debéis lavar los pies los unos con los otros, hermanos, está dándonos una ordenanza, una razón por la cual debemos observar el lavado de pies como un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. No es una ordenanza de alguna organización, no es, hermanos, una ordenanza de alguna iglesia, aleluya, en particular. No, estamos hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y el Señor nos dejó ejemplo de poder practicarla y hacerla, aleluya.
En cuarto lugar, tenemos, hermanos, la razón, aleluya, por la cual debemos de practicarla. ¿Por qué? Porque es un ejemplo dado por Jesús para que nosotros podamos, hermanos, seguirla practicando. Dice el capítulo número 13, verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, durante esa semana, durante esos días, había muchos conflictos entre los hermanos. Porque fue durante esos días cuando estaban de alguna manera queriendo sobresalir quién sería mayor entre ellos en el reino de Dios. Y cuestionaban, aleluya, ¿será que yo seré el mayor cuando estemos ya en el reino de Dios? Inclusive había muchas interrogantes entre la iglesia en aquellos entonces, hermanos, cuando el Señor sabe perfectamente lo que hay en la mente de cada uno de ellos, aleluya. Y el Señor, hermanos, va directamente al corazón de la iglesia porque había muchos cuestionamientos acerca de quién sería el mayor. Y el Señor se pone delante de ellos diciendo, aleluya, yo soy el mayor de todos. Y no se preocupen quién estará en mi mano derecha o en mi izquierda en el reino de Dios. Lo que debe de preocuparles a ustedes es de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, aleluya. Hermanos, no nos preocupemos por cosas terrenales. Las cosas terrenales aquí se quedarán, aleluya. Gloria a Dios. Debemos de preocuparnos por las cosas celestiales, que son las más importantes. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Hermanos, aleluya, los nombres de nosotros escritos aquí en la tierra, aleluya, se borrarán. Amén. Aunque estén escritos allí, hermanos, en letras de oro y estén en algún, aleluya, museo, tarde que temprano algún día se va a acabar completamente todo. Su nombre se irá olvidando. De hecho, nosotros, hermanos, muy pronto pasaremos a la historia y dentro de 100 años nadie sabrá que usted existió. Nadie sabrá, aleluya, que usted vivió donde usted vive ahora. Aleluya. Así de cruel es la historia. Sus hijos lo recordarán por algún tiempo, pero ya la siguiente generación no sabrá quién fue usted. Amén, hermanos. Si yo le pregunto a usted de sus bisabuelos, muy poca razón me dará de ellos. Si le pregunto por su abuelo, aleluya, tal vez tenga alguna historia que contarme, pero si le pregunto por sus bisabuelos, tal vez ya no tenga ninguna historia que contarme de ellos. Ni se recuerde del nombre de ellos, ni sepa dónde está enterrado. Yo le pregunto, ¿dónde está enterrado su bisabuelo? Seguramente ni usted lo sabe. Amén. Al igual que yo. Yo no sé dónde está enterrado mi abuelo, aleluya. Porque, hermanos, aleluya, nos salimos desde muy temprana edad de nuestros lugares, aleluya. Y muchos de nosotros, hermanos, así pasará con nosotros. No importa cuán importante se crea. No importa, aleluya, los renombres que tenga, aleluya. No importa, hermanos, aleluya, cuántos títulos, cuántos, aleluya, lugares esté su nombre. Algún día su nombre ni se sabrá que existió, aleluya. Pero el nombre del Señor Jesucristo seguirá adelante de generación en generación, de reino en reino. Gloria al Señor. Por lo cual, lo que le quiero decir, hermanos, aleluya, no somos tan importantes como a veces, hermanos, creemos que somos, aleluya. Todos, aleluya. Alguien dijo en cierta ocasión que somos como el juego de ajedrez aquí en la tierra. Mientras está en el cuadro o en la tabla o en la mesa donde se juega, cada pieza tiene un valor diferente. El caballo, la reina, la torre, aleluya, el marfil. Bueno, usted como buen ajedrecista sabe perfectamente bien. Aleluya, que cada uno tiene un valor diferente. Amén. Todos cuidan a la reina, aleluya. Pero cuando se termina el juego y se aguarda, aleluya, todas las piezas dentro de la caja tienen el mismo valor. Ya están dentro, aleluya, de la misma caja. Asimismo, hermanos, aleluya, el ser humano, aleluya. Muchas de las veces nos sentimos, aleluya, y gracias a Dios por el bienestar material que hemos tenido. Gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido monetariamente. Gracias a Dios porque de alguna manera hemos sabido administrar. Gloria a Dios por ello, aleluya. Pero hermano, quiero decirle, aleluya, que eso no le da derecho a usted a imponer su ley ante alguien. Usted debe de aprender, aleluya, a escuchar también a su prójimo, aleluya, y respetarlo tal y como él es. No importa cuán humilde sea, usted debe de aprender a respetarlo, debe de aprender a valorarlo, aleluya, porque todos necesitamos del uno al otro. Amén, hermanos. Aquí no hay nadie en quien diga yo no necesito de ustedes. No, todos nos necesitamos.
Todos nos necesitamos en algún momento, amados hermanos. Vamos a necesitar del quien menos esperamos. Y muchas de las veces del quien menos esperamos es el quien nos brinda la mano. Y del quien más esperamos, Dios te bendiga, hermanos. Estoy orando por ti, aleluya. Amén. Pero en ese momento no necesita oración. En ese momento necesita una ayuda, aleluya. Y hermanos, la persona quien realmente está ahí, aleluya, son aquellos quienes, aleluya, han aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso le digo, hermanos, debemos nosotros respetarnos mutuamente. El Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo debemos, aleluya, colaborar. Hermanos, Él sabía perfectamente quién era Judas. Él sabía que su amigo leal, que su amigo fiel, el quien había estado con él, Pedro, aleluya, quien se oponía al ser lavado por el Señor Jesús, aleluya. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Aun siendo su amigo más fiel, él sabía que Pedro lo iba a abandonar. Amén. Porque Dios le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha venido y me ha pedido que quieres zarandearte como a trigo. Pero no te preocupes, Pedro, porque yo he orado por ti. Gloria a Dios y gracias a Dios por la oración de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha cubierto, hermanos, con oración. Aleluya. Nosotros, aleluya, la oración que tenemos por el tiempo que sea necesario. Yo no le voy a decir cuánto tiempo, hermanos, usted ora, pero no es suficiente. No es suficiente. Usted me puede decir, pasé 4 horas aquí, pastor, y que no sea suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Pero gracias a Jesús, quien Él, hermanos, aleluya, nos cubrió con oración. Estamos firmes y parados en su camino, aleluya. Pero dice la palabra del Señor Jesús, aleluya, las palabras de Jesús fueron ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. La palabra ejemplo viene de la palabra griega, aleluya, la cual significa aquello que es mostrado, ya que para una imitación o una advertencia los apóstoles cumplieron con el mandamiento siguiendo el ejemplo, y nosotros necesitamos, hermanos, aleluya, como iglesia del nombre, como iglesia apostólica, necesitamos seguir practicando y haciendo lo mismo que el Señor Jesús nos enseñó, aleluya, dejando completamente, hermanos, y cumpliendo el ejemplo que Jesús nos dejó que nosotros lo practicáramos y que lo hiciéramos, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, aleluya, el que es enviado no puede ser mayor del que lo envió. Somos siervos del Señor Jesús, por lo tanto, hermanos, no somos mayores, aleluya, que Él. Seguimos siendo siervos de nuestro Señor Jesucristo, y como siervos necesitamos humillarnos completamente delante de Dios y poder amar a nuestros hermanos y tener la práctica del lavamiento de pies, porque es una ordenanza de parte de nuestro Dios. Y si nosotros cumplimos con esta ordenanza, aleluya, sabemos perfectamente que Dios, hermanos, tiene un lugar especial con nosotros, aleluya, en su presencia. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, aleluya. La palabra de Dios nos llama bienaventurados todos aquellos quienes guardamos los mandamientos del Señor Jesucristo, y gracias a Dios, hermanos, aleluya, y no por vanagloria puedo decirlo, aleluya, gracias a Dios que la iglesia de New Canaan, aleluya, es una iglesia que busca, aleluya, cumplir con las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Seguramente tenemos muchos errores, aleluya. Si nos ponemos ante la vista del mundo, seguramente nos encontrarán muchos errores, pero de una cosa estamos seguros: deseamos cumplir. Deseamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Deseamos cumplir con todo lo que Dios nos ha ordenado en su palabra, aleluya. Y deseamos amarle a Él con todo nuestro ser, y que Dios bendiga grandemente a su iglesia, aleluya. En esta mañana yo le voy a invitar a que se ponga de pie, aleluya. Y si alguien quiere venir a este altar, mis amados hermanos, recordando